Pérez Royo, bon dia. Bon dia. I que bé tenir-los a tots dos avui aquí, francament, perquè ens faran falta. Són tots dos aquí perquè ahir van rebre el 36è Premi Internacional Alfonso Comín pel seu compromís amb una visió democràtica del dret i de la justícia. He leído las crónicas del acto de ayer y no sé si les queda algo por decir, porque déu-n'hi-do com se despacharon. Martín Pallín acusa Sáenz de Santamaría i Marchena d'orquestrar el judici de l'1 d'octubre. Javier Pérez Royo avisant que a Catalunya s'està jugant la democràcia d'Espanya i denunciant que el PP va subcontractar la política territorial al Tribunal Constitucional. Pues yo creo que, como se dice en los juicios, me ratifico en lo que ya declaré ayer en el acto público. El tema que ha llamado más la atención, no me extraña, se ha publicado, no me lo he inventado yo, se ha publicado y además tengo otros datos que no se han publicado. Y esto se puso en marcha precisamente cambiando previamente a la fiscal general del Estado y después se podía haber derivado la querella con otras consecuencias, pero siguió adelante porque el Supremo inmediatamente se apropia de una competencia que todos decimos que no tiene. Y después de eso ya viene el resto. De todas maneras, bueno, pues que expliquen. Yo tengo mis informes, he leído cosas sobre ello y las dije. Javier Pérez Royo, lo hemos hablado muchas veces con los dos por separado, cuando hemos acudido a ustedes en busca de criterio y norte para comprender los riesgos de poner en manos de la justicia los asuntos políticos. Ahora iremos, el último episodio es el de ayer con el juicio de Quim Torra, pero realmente el paso de la crisis catalana por los tribunales, ¿qué arañazos deja en el sistema judicial? Yo creo que deja no en el sistema judicial, solo. No en el sistema judicial solo. El principio es que hace inviable la Constitución territorial que se diseñó en el 78, porque la Constitución territorial que se diseña en el 78 está pensado para que sea una negociación de naturaleza política por órganos legitimados democráticamente de manera directa. Eso está pensado para que sean los parlamentos de Cataluña y el Parlamento del Estado los que realmente, o el Parlamento Vasco, en fin, que sea un diálogo entre parlamentos y que ese diálogo acabe siendo ratificado por los ciudadanos en referéndum. Entonces, en ese diseño no tiene cabida el Poder Judicial. No tiene cabida el Poder Judicial. Si entra el Poder Judicial, se acaba el diseño. Y eso es lo que ocurrió cuando el Partido Popular se abstrae de la negociación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y yo me remito al Tribunal Constitucional. Es lo que yo llamo la subcontratación por parte del Partido Popular de la política al Tribunal Constitucional. Yo no hago política, la política mía la hace el Tribunal Constitucional y yo, por lo tanto, me desentiendo del debate de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, en el Parlamento del Estado, y confío simplemente. Claro, el problema es que cuando uno mete un poder judicial en una negociación de esa naturaleza entre dos parlamentos y ratificado por referéndum, eso salta por los aires. Sí. Yo cuando hablabas del sistema judicial, no solamente afecta al sistema judicial, afecta a la división de poderes y a la democracia, porque esto no se debió ni mucho menos criminalizar. El derecho penal no está para lo que se ha hecho en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero es que además no es mi opinión, que yo hubiera puesto en un voto particular, como he dicho, si estuviera en la sala. Es que es la opinión de Bélgica, la opinión de Suiza, la opinión de Alemania y ahora creo que va a ser la opinión del sheriff, por lo visto, que le llaman de Edimburgo. Y por tanto, ya uno que algunas veces tiene la sensación de ser un kamikaze, de que va en dirección contraria, pues se ve arropado por toda la opinió jurídica internacional. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Sí, ara hi anirem. Ara anirem amb el tema de la immunitat parlamentària i tot plegat. ¿Cuántas veces creen que quizá se ha sustituido el Estado de Derecho por la razón de Estado en estos últimos años? O si es que esto ha pasado bajo su criterio. Vamos, bajo mi criterio, el planteamiento que ha hecho el Estado español, la Fiscalía General, porque el origen de todo esto está en la Fiscalía General. Sí, el señor Maza, José Manuel Maza, fue el que diseñó toda esta operación y ese diseño es el que ha sido ejecutado inicialmente por la Audiencia Nacional y después por el Tribunal Supremo, ¿no? Y entonces el diseño está ahí en la Fiscalía General y el Tribunal Supremo, que son los que han decidido
que son ellos los que van a responder el problema de la integración de Cataluña en España, ¿no? Y los que van a dar una respuesta a ese problema. Y ese problema no lo pueden resolver, no lo pueden resolver los jueces y magistrados. Se pongan como se pongan. Ese es un problema que se resuelve con negociación política o que no se resuelve. Y entonces, en la medida en que se remite y entra en el Poder Judicial, pues simplemente acaba en desprestigio, y sobre todo cuando se intenta hacer de la manera que se ha hecho, utilizando el delito de rebelión y acusando a unas personas de un delito que no han sido capaces de convencer absolutamente a nadie fuera del territorio del Estado español. Ni a ellos mismos que han cambiado la sedición. Bueno, después han cambiado la sedición, pero eso es otra de las jugadas que han hecho, que han estado acusando por rebelión, instruyendo por rebelión, apoyándose en la gravedad del delito de rebelión para tomar las medidas cautelares que han tomado, para traer a colación el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la suspensión, para hacerlo de manera torticera, porque en vez de aplicarlo ellos le hicieron que fuera la mesa del Parlamento, del Congreso de los Diputados, la que suspendiera, lo cual es todo de una irregularidad extraordinaria, porque ellos sabían, además, que no había delito de rebelión y que no iban a poder condenar por rebelión. Pero toda la instrucción y toda la justificación de todas las medidas la han hecho por el delito de rebelión. O sea, ha sido todo de una irregularidad extraordinaria y eso, bueno, dentro del Estado español, pues, como ellos son la última instancia, pues no hay nadie. Pero ya veremos, a ver, por fuera, cada vez que han salido fuera, no ha habido ni un paso que hayan dado fuera, no hayan convencido a nadie, no hay ni un juez. Ni un juez europeo acepta que realmente los hechos sean constitutivos. Yo entiendo que esta crítica, tant de Javier Pérez Royo com de Martín Pallín, nace no lo quiero calificar, háganlo ustedes, ¿no? De una cierta decepción con un sistema del que ustedes forman parte, han formado parte, y entiendo que defienden en su totalidad o... No, por supuesto. O sea, nosotros, yo he estado en el Supremo y he llevado causas especiales y muchas las hemos rechazado de plano. Digo, mire usted, esto no es una materia criminal, esto es una materia política. Por ejemplo, yo vi la querella contra el presidente Aznar por haber declarado la guerra de Irak. Inmediatamente dije, no, mire usted, yo me había manifestado a favor de la guerra de Irak, pero dije, el Poder Judicial no se puede meter. A favor de la guerra de Irak, no, en contra de la guerra de Irak. En contra de la decisión de implicar a España. El Poder Judicial no se puede meter en un acto de estos, es un acto político, un acto que tendrá que censurar el Parlamento o los votantes cuando vayan a votar, pero ¿qué hacemos nosotros porque un presidente del gobierno declare la guerra? Es que no es competencia nuestra. ¿Qué delito han cometido, si han cometido algunos, los 13 procesados en el Tribunal Supremo? Pues yo, repasando todo el catálogo, empezó rebelión, sedición, malversación, desobediencia, creo que ninguno. La rebelión ya la han descartado, por tanto no vamos a entrar. La sedición hay que fijarla en actos objetivos, no en lo que se dice que tenían intención de pulverizar la Constitución. Oiga, pulverizar la Constitución de momento no es delito. Y la sedición exige un alzamiento público y tumultuario y se fijaría en el 20 de septiembre consejería, 1 de octubre votación. Ahí no veo yo ni el alzamiento público y tumultuario, y es más, la propia sentencia entra en contradicción y al final, imputando a Jordi Sánchez, que tenía una postura ostativa, al final dice no, y cambió de parecer y terminó colaborando y la resolución se llevó a efecto. No veo por ningún lado el alzamiento público y tumultuario de la sedición. La malversación, tal como la han cambiado en el año 2015, exige ánimo de lucro, porque es un delito contra el patrimonio. Y la desobediencia, esto es lo que causa más perplejidad en cualquier jurista. Dice, ¿cómo puede haber desobediencia de un parlamento? O sea, en ningún país estructurado, un parlamento puede desobedecer. Un parlamento se puede equivocar, puede hacer leyes nulas, puede hacer muchas cosas que no estén dentro de la ley, pero un delito de desobediencia, eso no lo entiende nadie en ningún país del mundo. Desde el derecho constitucional, Javier Pérez Royo. Bueno, es que aquí entramos en un problema que es que la decisión que se adopta, la adopta el Parlamento el día 6 y 7 de septiembre. No es una decisión del Gobierno de la Generalitat, sino que es una decisión del Parlamento. Y quien convoca el referéndum es el Parlamento.
Se encarga después el gobierno que ejecute la decisión, pero la decisión, la manifestación de voluntad, es la manifestación de voluntad de la ley del referéndum. Del referéndum. Y entonces, en el caso de que se considerara que nos encontramos ante un delito gravísimo de ruptura de la integridad territorial, etcétera, tendrían que haber sido todos los parlamentarios los que tendrían que haber sido. Los que votaron a favor. Los que votaron a favor. No es un problema del gobierno. No es un problema del gobierno. Entonces, aquí se ha hecho... Vamos a ver, yo creo que el Estado español es un Estado de Derecho y que en general es un Estado de Derecho. Pero lo que se refiere al tema del proceso y de lo que ha sido la cuestión catalana, no se ha comportado como un Estado de Derecho. No se ha comportado. Entonces, por eso yo he dicho en alguna ocasión que no son presos políticos, pero lo parecen. Que los que están en la misma prisión no son presos políticos, porque la connotación de preso político supone al mismo tiempo una declaración sobre la naturaleza del régimen político en el que ha llevado a esas personas a prisión, ¿no? Pero aquí las garantías del Estado de Derecho y la forma de actuar del Estado de Derecho no se ha seguido, por lo tanto se ha seguido razón de Estado. Yo creo que aquí ha habido razón de Estado y que esta es una decisión en la que realmente el Poder Judicial, el fiscal general y el Tribunal Supremo, cuando le ha llegado la patata caliente ante la actuación o ante la inhibición del gobierno de Mariano Rajoy de afrontar este problema políticamente, se lo ha subcontratado a los jueces y los jueces han actuado como un poder del Estado y han decidido, esto lo vamos a arreglar nosotros. ¿Y cómo se sale de eso, si es así? No sé si Martín Pallín lo comparte. Primero, yo pienso que son presos. En el Código Penal hay delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual, contra la libertad en general, etcétera, y hay delitos contra la Constitución. Entonces, la connotación de un delito contra la Constitución me parece que tiene una connotación política. Pero en relación con el Poder Judicial lo constituyen 5.300 hombres y mujeres que todos los días van a su trabajo y, por tanto, el problema es de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es del Poder Judicial. Y yo llamaría un poco la atención porque hay mucha gente que ya está trabajando a estas horas y que no tiene nada que ver con lo que ha pasado en las salesas, como se dice en Madrid, ¿no? Claro. Pero ¿cómo se sale de eso? Si comparten el criterio de que se ha subcontratado un problema político al Poder Judicial, a la más alta instancia en este caso, del Poder Judicial, ¿eso qué consecuencias tiene? Porque además es que ayer mismo veíamos otro bis per sentencia, en este caso, contra el presidente de la Generalitat en activo por un delito de desobediencia. Empezará en enero un juicio en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra, con el major Trapero al capdavant. En el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña está por empezar también el juicio contra la mesa del Parlament, justamente por los días 6 y 7 de septiembre. Esa maquinaria, una vez está en marcha, ¿cómo se para? Es difícil pararla y la erosión de la división de poderes es ya irreversible. Yo creo que va a tener muy difícil solución. Políticamente, pero me parece inverosímil en este momento, teniendo en cuenta la composición que puede salir o que ha salido del Parlamento, sería una ley de amnistía. Porque, bueno, ahí también la Constitución dejó un hueco que habló de los indultos generales, no dice nada de la amnistía, pero todo lo demás, los indultos, los permisos penitenciarios y todo eso, lo único que va a hacer es amortiguar, que es importante, la situación personal de cada uno de los condenados, pero la situación política sigue exactamente complicada. Yo ahora mismo, si viene alguna salida en un tiempo razonable, esto va a venir de la justicia europea, no va a venir de la justicia española. Aquí ahora mismo tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí, ya está sobre el tema de Oriol Junqueras, la cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Supremo. Ahora, a partir del 16 de diciembre, cuando sea la vista en Bruselas, casi total seguridad, el juez belga va a acabar elevando una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la euroorden en el caso de Comín. Y si realmente la opinión del abogado general, en las conclusiones generales sobre el tema de Puigdemont, de que la condición de diputado se adquiere con la proclamación como candidato electo por la Junta Electoral Central, bien la misma noche electoral o bien
20 días después del recuento, cuando se hace el recuento general y se hace la proclamación definitiva de candidato electo, eso dejaría en primer lugar a Toni Comín y a Carles Puigdemont como eurodiputados que no podrían ser detenidos ni procesados sin pedir previamente el suplicatorio al Parlamento y sin esperar a la decisión del Parlamento Europeo, ¿no? ¿Y al Poder Judicial español cómo lo deja? Y sobre todo, y en el caso de Oriol Junqueras, es que puede conducir, si esa posición del abogado general la hace suya el Tribunal de Justicia, se encontraría con que Oriol Junqueras sería parlamentario europeo como muy tarde, el 15 de junio, y probablemente el 26 de mayo, y entonces desde el 26 de mayo o desde el 15 de junio, Oriol Junqueras se habría mantenido en prisión sin sería un preso ilegal, porque no podría estar en prisión, se le ha vulnerado su derecho a la libertad personal, no se le ha permitido acudir al Parlamento Europeo, por lo tanto se le ha vulnerado el derecho de sufragio pasivo. Y en consecuencia, y además, no se habría podido dictar sentencia. Si se admite que es el 26 de mayo la fecha en la que adquiere la inmunidad, es que los últimos actos del juicio oral ¿quedan suspendidos? Serían nulos de pleno derecho. Hombre, serían nulos de pleno derecho. Es un problema, un embrollo bastante considerable. La ley nuestra, ya no hablo del Tribunal de Justicia, dice que una vez proclamados electos, en el plazo de los recursos, cuando ya se han agotado los recursos, se comunicará al Parlamento Europeo. Después, el rito o la ceremonia, que no sé si la hemos heredado del juramento de Santa Gadea, del Cid o algo por el estilo, que no existe en ningún país de Europa. A un francés no se le exige cantar la marsellesa para ser diputado. Eso ya entra en unos formalismos que lo sustancial es lo que dice la ley española, la ley electoral. Y por tanto tienen ese derecho y en ningún sitio está dicho que la inmunidad solamente obra en el momento de iniciarse el procedimiento. Obra en cualquier momento del proceso. En el momento, el artículo, creo que es el 22 del reglamento del Congreso de los Diputados, establece que la inmunidad se tiene desde el momento de la proclamación como candidato electo. Eso dice el artículo 22, creo que es el artículo 22 del reglamento del Congreso de los Diputados. Y por lo tanto, y además tiene su lógica, si usted ha sido elegido y a partir de ese momento tiene inmunidad para evitar precisamente que se pueda hacer alguna operación sobre usted que le impida tomar posesión del cargo. Y por lo tanto se rompa la integridad del Parlamento. Entonces eso tiene su lógica y es así. Y entonces los parlamentarios, en el momento en el que son proclamados candidatos electos, en mi opinión, la misma noche electoral, si esa proclamación no viene seguida por un recurso electoral que se tiene que hacer en 48 horas, si en 48 horas no se ha hecho ningún recurso contra esa proclamación de candidato electo, ese candidato electo ya es candidato electo, ya tiene inmunidad. Y se retroactivamente desde la misma noche en que se hizo la proclamación provisional. Y entonces, si eso es así, es que todos los actos finales del juicio oral, todas las sesiones finales del juicio oral se hicieron contra Oriol Junqueras sin poderse hacer. Y se dictó sentencia finalmente sin poderse dictar. Y en consecuencia, esto es uno de los problemas que cuando esté la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ese tema no lo trata el abogado general en sus conclusiones, aunque lo dice. Las últimas palabras del texto del abogado, las conclusiones generales, dice: lo único que queda por resolver es si Oriol Junqueras era portador de inmunidad en el momento en el que se dictó sentencia contra él. Y lo deja ahí. Y habla de inhabilitación especial, que yo creo que está traído por los pelos. Pero esas son las últimas palabras que le dice, y se la deja ahí al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le dice: ahora usted tiene que enfrentarse con este tema. ¿Tenía inmunidad en el momento en el que se dictó sentencia? ¿Se podía dictar sentencia contra él o no se podía dictar sentencia? Pues claro, si no se podía dictar sentencia y se ha dictado, el problema es que esa sentencia es nula de pleno derecho. Eso sería un embrollo que no sé si se les ocurre cómo se podría gestionar. Bueno, pues lamentablemente dándole, como decían antes, a la moviola, volviendo atrás y poniendo en el momento en que además lo dice, o sea, son los electores los que eligen a esas personas y al ser electos ya es la voluntad popular la que los legitima. Todas las ceremonias que se puedan celebrar después, ponerse de rodillas ante todo eso no tiene nada que ver, eso son lo sustancial,
es que la voluntad de los electores fue declararles electos. Dice una frase que dice: los electores, los ciudadanos, no eligen a candidatos a diputados, sino que eligen a diputados. Diputados. No candidatos a diputados, que tengan después que pasar por un determinado filtro o cumplir determinados requisitos. No, 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 usted ha sido elegido diputado ya directamente por los electores. Y por lo tanto, la decisión de suspender la inmunidad hasta el momento en el que juren o prometan la Constitución, eso va contra el sufragio directo y contra el mandato representativo. Yo decía al empezar el programa que ayer lo que vimos en otra sala penal, en este caso en el Tribunal Superior de Justicia, fue un choque de instituciones en toda regla, ¿no? Un presidente en activo, el presidente Quim Torra, no solo cuestionando, sino acusando de parcial a un tribunal, cuestionando su neutralidad, cuestionando también la neutralidad de la Junta Electoral. Recordemos que la denuncia o la acusación era cuestionando también la neutralidad de la Generalitat, en este caso con el tema de las pancartas con lazos amarillos en periodo electoral. No sé, en el caso del juicio al presidente Torra, ¿a qué criterio se han formado? La Ley General Electoral es clara, yo he estado en la Junta Electoral Central. Les iba a preguntar si ustedes han formado parte de... Yo he formado parte de la Junta Electoral estupendo. Central y dice que se prohíben los signos partidistas. Y es más, llega a hablar en la resolución concreta que la estelada no es un signo partidista, sino reflejo de una ideología. Bueno, ya empieza a distinguir, pero la ley habla de signos partidistas. Y efectivamente los lazos amarillos no son un signo partidista. Es una protesta o una forma de llamar la atención, como en los lazos rosas y los lazos de otra naturaleza que se pone mucha gente para llamar la atención y protestar de una decisión. Yo siempre digo que si el Supremo, que podía hacerlo, hubiera levantado la prisión cuando recibe el informe de Naciones Unidas diciendo que es una detención arbitraria, los lazos amarillos ya no tendrían sentido, hubieran desaparecido, porque es una protesta y por tanto no es un signo partidista. Yo el resto del comportamiento, y desde luego no es un delito de desobediencia de ninguna de las maneras, por lo que he dicho antes, y me ratifico. O sea, eso se podría ser... Es más, las resoluciones de la Junta Electoral Central se recurren ante lo contencioso administrativo. A mí que lo lleven a lo contencioso administrativo, pues ya cada uno. Pero meterlo en el derecho penal otra vez más y por desobediencia, es que ya está bien de utilizar el derecho penal. Es que esto nos lo enseñaban en la Facultad de Derecho, que el derecho penal es la última razón de intervención. Hay que agotar antes las vías, pues eso, en este caso, lo contencioso administrativo. Claro, pero ya está bien de meter el derecho penal, o es que el derecho penal se mete solo, porque es la Fiscalía, ¿no?, quien admite las querellas, las denuncias y se persona. Por lo cual, volvemos a la Fiscalía en este caso. Yo creo que hay que llamar la atención sobre un punto. Ningún tribunal, ni el Tribunal Supremo, hubiera podido actuar si no hay una querella del fiscal. Y el Tribunal Constitucional no puede actuar si no hay una demanda del Gobierno, de 50 diputados o del Defensor del Pueblo, que se ha olvidado al Defensor del Pueblo, que también tiene capacidad para el recurso de inconstitucionalidad. Javier. Sí, no, yo creo que esta es una deriva más, ¿no?, de la degradación que se está produciendo en el sistema político español en general con ocasión del conflicto relativo a la integración de Cataluña dentro del Estado, ¿no? Y entonces es una degradación que no cesa, ¿no? Que es una degradación que no cesa porque esto ya estamos jugando, es un juego permanente de ratón y el gato, ¿no? De ratón y el gato entre las instituciones catalanas y las instituciones del Estado español, y en el que realmente ya hay una cosa ya casi de orgullo personal de las personas que intervienen ya. Ayer esto se vio, en el tribunal, en el presidente. Entonces esto es una expresión de una degradación de un sistema, porque se ha metido al Poder Judicial donde no se le debe meter, y cuando el Poder Judicial se mete donde no se debe meter, pues se produce un desmoronamiento de lo que podríamos decir el funcionamiento normal de la institución. ¿Y en manos de quién está frenar esa degradación, pues ese desmoronamiento? O también hay quien piensa que no, que hay que acabar de demolerlo del todo y hacerlo de nuevo. Yo confío en que la justicia europea en este caso nos ayuda a resolver el tema. ¿Sí? Yo creo que nos puede ayudar a resolver el tema si realmente pone de manifiesto que las cosas que se han hecho no se debían de haber hecho en ningún caso y que se han producido vulneraciones de derechos fundamentales por parte del Tribunal Supremo del Estado español.
Es que es gravísimo, ¿eh? Es que es gravísimo. Y derechos fundamentales, no cualquiera derechos fundamentales, sino el derecho a la libertad personal, el derecho de sufragio pasivo, el derecho, es decir, el derecho de participación política, el derecho que nos constituye como ciudadanos y que es el derecho definitorio de la democracia, ¿no? Entonces, estamos ante una situación que yo creo que nos puede ayudar nuestra pertenencia a la Unión Europea, de la misma manera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha servido para eliminar interpretaciones que eran localistas y que carecían de cualquier consistencia, no solamente a España, sino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos puede servir. Nos ha servido, por ejemplo, en el tema de las hipotecas, nos ha servido en muchas cosas. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Justicia de la Unión Europea está resolviendo, y yo creo que nos puede ayudar a resolver. Decir, miren ustedes, esto que se está haciendo es una cosa que no se puede hacer dentro de la Unión Europea. La democracia del siglo XXI no puede expresarse de esta manera. En relación con lo que dice Javier, hay una cosa que siempre me llamó la atención. O sea, un Estado, España o cualquiera, se compromete voluntariamente a entrar en un sistema. Entra en la Unión Europea, entra en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entra en el Pacto Internacional. Una vez que haces eso, te tienes que someter a ello. Entra en la euroorden y de repente nos encontramos con una cosa que es el desprestigio total del Tribunal Supremo también en este caso. El juez instructor pone en marcha una euroorden con arreglo a lo que se ha comprometido España, y como Bélgica se niega, dice, como no me gusta, y a lo que dice Alemania no me gusta, me salgo. Mire usted, ese es el desprestigio mayor, porque es el desprecio a un compromiso que se ha adquirido. Si usted se ha metido en la euroorden, tiene dos caminos: cumplirla o salirse de la euroorden denunciándola. No, en Europa nos hemos dotado de dos instrumentos de colaboración judicial, de cooperación judicial, que son importantísimos, que son la euroorden y la cuestión prejudicial. Son las dos grandes instituciones en las que descansa ahora mismo un sistema judicial europeo y de cooperación entre los distintos poderes judiciales de los distintos Estados miembros, ¿no? Bueno, el Tribunal Supremo, en la instrucción primero, con la euroorden, el señor Llaneras, sobre todo cuando plantea el tema y lo lleva hasta sus últimas consecuencias ante el Tribunal de Schleswig-Holstein, y cuando el tribunal no le dice lo que él quiere que le diga, dice, ahora me retiro. Eso no se puede hacer de ninguna de las maneras. Yo creo que no se puede hacer ni siquiera. Una vez que tú has puesto en marcha una orden, ya no la puedes retirar. Pero desde luego lo que no puedes hacer es retirarla una vez que ha habido una decisión, por el órgano que era competente para tomar la decisión. Entonces eso, porque ahí además se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del señor Puigdemont. Pero además, y por lo tanto, la euroorden, como ha dicho José Antonio, la ha prostituido, es decir, o sea, la ha destrozado, el Tribunal Supremo español. Clar, y ahora con la cuestión prejudicial... Sí, porque son las dos cosas las que están ahora, ¿no? Hay euroórdenes pendientes y cuestiones prejudiciales. Pero es que plantea una cuestión prejudicial y dicta sentencia sin esperar a que le den la respuesta a la cuestión prejudicial. Esto no se puede hacer de ninguna de las maneras, y vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver cómo acaba. Entonces, los dos institutos de cooperación judicial más importantes de los que se ha dotado la Unión Europea ha sido el Tribunal Supremo el que los ha corrompido. De una corrupción institucional de una envergadura extraordinaria. Magistrat y fiscal emérito del Supremo, Martín Pallín, la Fiscalía entró en campaña en los últimos días de la campaña electoral con esa famosa frase de Pedro Sánchez, ¿no?, de voy a traer a Carles Puigdemont, justamente, ahora hablando de euroórdenes. ¿Cómo vio ese capítulo? Bueno, yo es que lo he vivido. Yo he estado en la Secretaría Técnica del Tribunal Supremo 2 años y sé cómo funciona, y sé que, por ejemplo, en la época del Partido Socialista, pues un ministro se dirigió a nosotros diciéndole al fiscal que tomara una determinada decisión, y le recordamos el artículo 8 del Estatuto, que dice que no puede dirigirse a nosotros. Pero eso está desde hace no sé cuántos años. Y después incluso reforzamos al fiscal, porque efectivamente, según la Constitución, el fiscal lo nombra el Gobierno. Pero también el Gobierno creía, y lo ceso cuando quiera. Entonces, modificamos el Estatuto y dice, mire usted, lo nombra, pero solo lo puede cesar por 2 motivos. Por los motivos por los que usted puede destituir a un juez, gravísimos, o, como sucede ahora, cuando termina la legislatura, para no endosarle al nuevo Gobierno el fiscal que había nombrado el anterior Gobierno. Y, por tanto, interesar, llamar por un teléfono que yo veía muchas veces cuando estaba sentado despachando
porque hay un teléfono. ¿Hay un teléfono rojo? No, no, efectivamente, ¿Sí? además me parece normal. O sea, en todos los ministerios tiene que haber una comunicación, no, me parecía muy normal. Pero esa comunicación no quiere decir que le imponga lo que tiene que hacer. Es hablar y bueno, y el fiscal le dirá, pues mira, yo creo que esto sí o esto no. ¿Habría otra manera mejor? Es decir, ¿el fiscal general podría ser escogido por una mayoría cualificada del Parlamento? Bueno, sería una opción, pero y que existen algunos. Porque me he quedado con la frase, José Antonio, de para no endosarle al gobierno que sale, solo esa visión, ya seguramente los espectadores habrán pensado, hombre, si es un fiscal general competente y de prestigio, el gobierno tendría que estar encantado en que se lo endosen. Bueno, pero lo digo porque allí ya... Pero se le priva de la facultad de nombrar del artículo 124. En fin, eso es discutible porque podría ser perfectamente. Dice, oiga, si es un fiscal, ¿qué más da que esté con el Partido Popular que esté con el Partido Socialista, ¿no? Pero en fin, las cosas. De las muchas cosas de las que hemos hablado, que todas giran alrededor de lo mismo, pero estamos en época de formación de intento de gobierno en Moncloa y los partidos independentistas parece que volverán a tener, ¿no?, un papel clave de apoyo o no apoyo a una posible mayoría para una investidura. Lo digo porque el tema de cómo resolver esta crisis política y cómo afrontar de una vez por todas el reparto del poder territorial en toda España volverá a salir. El PSOE dice diálogo, pero siempre dentro de la Constitución. Teniendo a un catedrático de Constitución aquí esta mañana, no puedo evitar preguntarle, en esta Constitución, ¿qué cabe exactamente? Javier Pérez Royo. Bueno, pues, para resolver esta crisis, Para resolver esta crisis, ahora mismo lo tenemos muy complicado porque nosotros teníamos una fórmula. La fórmula que se diseñó en el 78 y que es el consenso sobre la Constitución territorial era la fórmula que he dicho antes, es la negociación entre los dos parlamentos y el referéndum ciudadano. Esos eran los dos pilares en los que descansaba. Entonces, esos dos pilares, pues con la sentencia 31/2010, saltaron por los aires, porque lo que hace el Tribunal Constitucional es desconocer o desautorizar el acuerdo entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y desconocer el resultado del referéndum. Y decir, no, el estatuto no es el que han pactado las Cortes Generales y el Parlamento de Cataluña y el que han ratificado los ciudadanos en referéndum, sino que el estatuto es el que yo modifico. Y por lo tanto es este. Y entonces ahí ha venido... Entonces, ¿es posible recuperar esa fórmula de pacto entre los dos parlamentos, de negociación política entre los dos parlamentos y de referéndum ciudadano para resolver ahora mismo y para salir de la situación en la que nos encontramos? Si fuera posible eso, tendríamos una forma jurídicamente articulada. Yo lo que no sé si en Cataluña ahora mismo se aceptaría volver otra vez a hacer un proyecto de reforma de estatuto de autonomía, enviarlo al Congreso de los Diputados, negociarlo y volver a votar en referéndum, porque eso ya se hizo. Y entonces el tema, la única fórmula que tenemos, la Constitución no permite otra fórmula. La Constitución no permite otra fórmula de modificación o reformar la Constitución. Claro, la disposición adicional es una reforma de la Constitución. La reforma, lo que pasa es que la reforma de la Constitución ya... En fin, sería muy difícil ahora mismo circunscribirla a un tema tan concreto como ese, ¿no? Y esa famosa competencia que se puede pedir traspasada solo para consultar políticamente, como se intentó, en el 2014 creo que fueron los diputados, en ese momento eran Joan Herrera, Marta Rovira y Jordi Turull, quien fueron, ahora no recuerdo el artículo, si es el 92 o el 100... Hubo una petición del Parlamento de Cataluña al Congreso de los Diputados. Sí, esa. Al Congreso de los Diputados para recibir una autorización para poder plantear. Eso se hizo expresamente y el Congreso de los Diputados lo rechazó de plano, ¿no? O sea, no entró ni siquiera a debatirlo, sino que lo rechazó de plano, ¿no? Entonces, eso ahora mismo, vamos, yo creo que eso políticamente es inviable. Ya. Políticamente es inviable porque... Metiéndome un poco en el terreno de Javier... la ley de referéndum, en la Constitución habla de referéndum y después la ley de referéndum lo desarrolla. Habla de cuestiones de interés general, etcétera, etcétera. ¿Podría ser una solución, y eso también se lo pregunto a Javier, hacer una especie de consulta, ya no digo a la canadiense, con los quórum de participación y quórum de votación, sino una cosa un poco más amplia, condicionada, aplazada a una
posterior acuerdo, etcétera, que se votase y que se manifestase la voluntad, no de una inmediata y unilateral declaración de independencia, sino una especie de consulta condicionada a muchos factores temporales y políticos. Eso se podría hacer. Vamos a ver. Si hay acuerdo político, se pueden hacer muchas cosas. Y si no hay acuerdo político, no se puede hacer ninguna. O sea, entonces, el problema de aquí, la Constitución permite mucho. Permite mucho. El caso de Andalucía se resolvió de manera anticonstitucional. Andalucía se incorporó al artículo 151 de la Constitución de una manera que era con toda la legitimidad política del mundo, porque el referéndum salió con una mayoría del 57% en el territorio de Andalucía, sobre el censo electoral, 57% del censo electoral, que fue una barbaridad, pero el referéndum se perdió en Almería. Y de acuerdo con la Constitución y con la ley orgánica del referéndum, precisamente, pues realmente no se podía proceder a la incorporación de Andalucía por la vía del artículo 151 y no se podía haber repetido el proceso hasta 5 años después. Eso es lo que se dice la Constitución y la ley orgánica de distintas modalidades de referéndum. ¿Qué es lo que se hizo? Que como la situación política era la que era, pues se decidió incorporar Andalucía por la vía del 151, modificando la ley orgánica del referéndum, el artículo 8.4, de una manera inequívocamente anticonstitucional. Eso no es que sea dudosamente constitucional, sino que es inequívocamente anticonstitucional, pero nadie la recurrió, porque hubo el compromiso político de que eso había que solucionarlo. Y después se dictó una ley orgánica para sustituir la iniciativa autonómica de la provincia de Almería que había fallado en el referéndum. Y por lo tanto se hicieron todas estas cosas y aquello se hizo y no pasó absolutamente nada, con normalidad. Quiero decir que márgenes de maniobra hay, pero siempre que haya acuerdo. Ahora, esto que tú estabas planteando, y lo que decía José Antonio, es que se va a encontrar con que la derecha española no lo va a aceptar, y va a recurrir inmediatamente ante el Tribunal Constitucional y por lo tanto va a paralizar cualquier salida de esta. Es decir, el problema de aquí es que tiene que ser política, política y política. Y hay que llegar a la conclusión de que esto hay que resolverlo políticamente negociando entre todos. Y que hasta que no se admita con naturalidad y que el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco forman parte de la Constitución material de España y que tienen que participar en la gestión del Estado y en la gobernación del Estado, no tendremos un sistema político estable. Porque además el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco en las dos elecciones que se han celebrado este año han tenido los mejores resultados desde el año 1979. Los mejores resultados de toda la historia democrática de España en las elecciones generales, no en las autonómicas, de los partidos nacionalistas catalanes y vascos, han sido en las elecciones que se han celebrado en este año. De hecho, y por lo tanto, no se puede funcionar sin ellos, ¿no? La composición del Congreso de los Diputados después de estas elecciones, no solo por nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, sino incluso por otras quejas territoriales que han llegado de forma más... Es decir, se parece quizá bastante a España el Congreso que ahora tenemos sobre la mesa. Claro, pero que es que hay 36, ya entrando ya los gallegos, que no entraron en abril, pero que se han entrado ahora hay 36 diputados, más del 10%. Más del 10%, y 35 de ellos entre catalanes y vascos. Eso por lo que se refiere a la Constitución. Para terminar, a José Antonio Martín Pallín, ¿y el Código Penal? ¿Habrá modificaciones en el Código Penal también a raíz de todo lo que ha pasado? Porque se ha hablado de volver a penalizar la celebración de referéndum. Alguien habló también de modificar el delito de sedición o de rebelión. Está el tema de las amnistías, de los indultos. Bueno, el Código Penal se modificó la última o la penúltima, porque uno se levanta por la mañana y dice, me habrán modificado el Código. Pero se hizo ad hoc para hacer frente a la situación que iba previsiblemente a producirse en Cataluña. El Grupo de Estudios de Política Criminal, del que yo formo parte, hemos hecho un estudio, incluso para que quede muy claro que la rebelión tiene que ser con armas, el alzamiento armado para una serie de objetivos, punto. Y después, la palabra sedición habría que pensar en eliminarla porque está dentro de los desórdenes públicos. Y llamar a un desorden público, por muy grave que sea, sedición, me parece que confunde los términos. Ahí habría que hacer una modificación e incuestionablemente también dar salida a adecuar las penas de la sedición y de los desórdenes públicos
que en este momento, no lo digo yo, lo ha dicho Scotland Yard cuando recibe la comunicado, dice, oiga, esto es desproporcionado. Bueno, pues después la rectifica el gobierno, no Scotland Yard, que es la que dice... Pero se va a ratificar después, ¿eh? ¿Y habrá un problema con el delito de terrorismo también en los tribunales en los próximos meses? Bueno, eso ya me parecería el disparate máximo, el llevar todo lo que aquí ha sucedido y que un juzgado de la Audiencia Nacional recoja todo eso y lo convierta en un delito de terrorismo. Sería ya el disparate cósmico para romper todo lo que se podría solucionar, como ha dicho Javier y yo sostengo, políticamente. Pero se está investigando bajo ese epígrafe en algunos casos. No sé hasta dónde llegará. Yo quiero ser optimista y pienso que a lo mejor pues, se queda nada más que en un aviso a navegantes. Em quedo amb aquesta frase. Si hi ha voluntat política, se pueden muchas cosas. El momento es complicado. José Antonio Martín Pallín, Javier Pérez Royo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Hem aprofitat el viatge que feien ahir, com dèiem, per recollir aquest premi. Hem parlat amb ells diverses vegades per separat i dic, home, ja que són tots dos aquí, els fem matinar una mica i que vinguin. Gràcies i bon dia. Gràcies. Són les 9.